¿Dolor lumbar o problemas de riñón? Muchas personas se hacen esta interrogante y es momento de aclararla, ya que se suele confundir un dolor con el otro, principalmente por su ubicación. Probablemente, alguna vez en tu vida sentiste un dolor intenso en la parte baja de la espalda y no supiste exactamente qué te lo produjo. A continuación, te explicaremos las grandes diferencias entre un dolor proveniente del riñón y el dolor de espalda, para evitar alguna confusión. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Es importante que a la hora de hablar sobre el dolor, se tenga muy claro qué características se deben tomar en cuenta para lograr una mejor definición y diferenciación entre un dolor y otro. Estos son: 1. La aparición. Es básica para la interpretación y se refiere a la velocidad de insaturación del dolor, es decir, fue de manera súbita o progresiva. Con esto, se logra tener una idea si el dolor es leve o intenso. 2. La localización. Se refiere a la ubicación anatómica exacta del dolor. Por ejemplo, ¿duele a ambos lados de la espalda baja o a un solo lado? Es decir, ¿es unilateral o bilateral? 3. La intensidad o gravedad. Es la escala que se le da al dolor, es decir, ¿consideras que es leve, moderado o intenso? O si pudieras medirlo en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Siendo 1 lo mínimo y 10 lo máximo. 4. El carácter. Es la descripción que se le puede dar al dolor. Entre las opciones se encuentran: dolor sordo o mantenido, urente o quemante, de tipo cólico, que sube y baja. 5. Irradiación. Es cuando el dolor se traslada hasta otro punto anatómico de tu cuerpo, como por ejemplo hacia el muslo. 6. Atenuantes y agravantes. Los atenuantes son los dolores que se calman o alivian al cambiar de posición o por el uso de un analgésico, mientras que los agravantes, el dolor se aumenta o refuerza aún más con ciertos estímulos. Características de un dolor renal. Una persona cuenta con 2 riñones y se ubican a ambos lados del cuerpo, específicamente en la región lateral de la columna vertebral, posterior al abdomen y debajo de la caja torácica. ¿Puedes notar la gran cercanía de los riñones con los músculos de la espalda? De hecho, los riñones suelen descansar en estos músculos. Es por ello que es normal que te sientas confundido en cuanto al origen del dolor. A su vez, de cada riñón sale la vía urinaria, un pequeño conducto que se denomina uréter. Su función principal es trasladar la orina, sintetizada por los riñones, a la vejiga, para que posteriormente sea eliminada del cuerpo. Estos 2 grandes órganos son de vital utilidad, ya que son capaces de eliminar los productos de desechos y el exceso de líquido del torrente sanguíneo, debido a que filtran las toxinas de la sangre y están muy propensos a que se infecten, originando así diversas consecuencias, como lo es principalmente el dolor. Cabe destacar que los riñones se pueden ver comprometidos por varios factores, dependiendo de cuál haya sido la causa. Sin embargo, el más común es por la aparición de cálculos, productos de exceso o acúmulo de ciertas sustancias como el calcio, el ácido úrico, el oxalato y el fósforo, que a lo largo de 2 semanas o meses formarán cristales. Con el tiempo, estos cristales posteriormente se van uniendo para formar cálculos, que se vuelven cada vez más grandes si no se tratan, provocando la obstrucción o bloqueo
al paso de la orina. Según la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a medida que los cálculos se movilizan o avanzan, causan intenso dolor y hay que acudir al médico lo más pronto posible. Sin embargo, esta no sería la única causa de dolor renal. También se podría mencionar la presencia de coágulos de sangre en los riñones, infecciones del tracto urinario o por algún golpe o traumatismo. ¿Cómo es la aparición del dolor renal? Este tipo de dolor comúnmente aparece de forma súbita o repentina, aunque también puede suceder de forma progresiva. Según un artículo propuesto en el Servicio de Urología de la Universidad de España, este tipo de dolor es una urgencia urológica frecuente. Ellos afirman que se comporta como una de las formas más angustiantes de dolor, es decir, es un dolor de fuerte intensidad, por lo que requiere de un rápido diagnóstico y tratamiento. ¿Dónde se ubica exactamente el dolor renal? Este ocurre entre la caja torácica y la cadera, a uno o a ambos lados de la columna vertebral, dependiendo si está afectando uno o los dos riñones. Además, se puede sentir que el dolor es profundo y no tan superficial. ¿Qué tan intenso es el dolor? Se puede presentar de dos maneras, bien sea leve o severo. Esto dependerá del motivo principal del dolor, ya que si es producto de un cálculo será muy severo, mientras que por el contrario, será leve cuando se trate de alguna infección. Sin embargo, cuando los cálculos son pequeños, por lo general, no producen ninguna molestia. De hecho, la persona aún ni sabe que los tiene. Esto es debido a que todavía no cuentan con un tamaño suficiente para estimular las paredes de los uréteres y producir el desagradable dolor. A medida que pasa el tiempo, los cálculos crecen y poco a poco se van movilizando por los uréteres, ya que el cuerpo busca la manera de expulsarlos, así como lo hace con la orina. Es así como se siente que el dolor va empeorando, hasta llegar a un punto que es realmente insoportable, aunque la mayoría de las veces sucede de manera súbita, sin que te lo esperes. ¿Cómo es ese dolor? Dependiendo del momento y causa de esta molestia, el dolor podría ser sordo o de tipo cólico, definiéndose el primero como un dolor mantenido, impreciso e incómodo. El dolor sordo es muy común cuando hay una infección en algún punto del tracto urinario. Por otro lado, el dolor también puede ser de tipo cólico, es decir, que su intensidad aumenta progresivamente hasta llegar a un punto máximo, para después disminuir, como si fuera una montaña rusa. Este tipo de dolor ocurre principalmente por la presencia de cálculos. ¿Sientes que el dolor se moviliza para otro lugar de tu cuerpo? Probablemente el dolor renal no solo quedará en la parte baja de tu espalda, sino que se podría trasladar a los muslos, la región inguinal, genitales y el abdomen. Esto hace que sea mucho más difícil ubicar el foco del dolor, ya que ¿a quién no le ha dado un dolor abdominal? Seguramente lo último que pensarías es que el problema es del riñón, y creerás que fue la comida que ingeriste el día de ayer, pero no es así. ¿Qué lo podría calmar o empeorar? Si la persona está padeciendo un dolor renal, probablemente este no se modificará si cambias de posición. Es decir, el dolor será persistente y solo se logrará calmar si se trata la causa. Si en tal caso es producto de una infección, gracias a que entró un microorganismo extraño al cuerpo, lo ideal sería tomar antibiótico para eliminarlos completamente. Si por el contrario es originado por un cálculo, la persona deberá tomar medicamentos para eliminarlos, siempre y cuando sea bajo el consentimiento de un médico.
además de tomar abundantes líquidos y mantener una dieta exenta de lácteos. Síntomas que acompañan el dolor renal. Según la Dirección de Presentaciones Médicas del Instituto Mexicano de Seguridad Social, los síntomas que acompañan el dolor son hematuria, es decir, presencia de glóbulos rojos en la orina, náusea, vómito, fiebre y escalofríos, orina oscura o turbia, necesidad urgente de orinar, dolor o ardor al orinar, antecedente de una infección reciente en tu vejiga, sangre en tu orina. Esto puede suceder con una infección o cálculos renales. Cálculos renales pequeños que asemejan arena en tu orina. Características de un dolor lumbar o de espalda. El dolor de espalda se ha catalogado como una de las razones más comunes por las que las personas acuden al médico o faltan a su medio laboral. Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, alrededor de 80% de los adultos experimentarán dolor de espalda baja en algún momento de sus vidas. Es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo y es muchísimo más común que el dolor renal, debido a que es una zona muy propensa a lesiones. El dolor en la parte baja de la espalda puede ser causado por problemas o lesiones en los músculos, huesos o por los diversos nervios que ahí se encuentran. Específicamente, puede deberse a los siguientes motivos, tales como el aumento de la presión en músculos o ligamentos, producto de levantar objetos pesados en repetidas ocasiones, o hacer un mal movimiento repentino. También puede deberse a alguna protuberancia o hernia en el interior de los discos vertebrales, que contribuya a la compresión de un nervio adyacente. O también originado por alguna irregularidad ósea que posee la persona, como por ejemplo, la curvatura pronunciada de la columna vertebral hacia un lado, conocido como escoliosis. Al estar derivada la columna, genera compresión a las estructuras vecinas. Es por ello que se recomienda la realización de ejercicios para tonificar los músculos paravertebrales, como la natación, para que la curvatura no continúe. Si en tal caso el dolor fuese por un problema renal y no por irregularidad ósea, la natación no sería una opción para contrarrestarlo, y habría que buscar otras alternativas competentes. Sin embargo, igual sería bueno mencionar otras características importantes para estar completamente seguros y no dejar ninguna duda. ¿Cómo es la aparición del dolor lumbar? El dolor de espalda suele aparecer de forma repentina, y si dura menos de 6 semanas se le cataloga como dolor agudo, y mayormente es generado por alguna caída o por levantar inadecuadamente un objeto pesado. Si por el contrario el dolor dura más de 3 meses, ya se convierte en crónico, y se debe, por ejemplo, a irregularidades óseas o hernias. Localización del dolor lumbar. La molestia se puede ubicar en cualquier punto de la espalda baja, bien sea por el área de la columna vertebral o hacia sus laterales. De eso dependerá la causa principal del dolor. Otro aspecto que caracteriza este dolor y lo hace distinguir del renal es que este se tiende a sentir más superficial, y más si la lesión es básicamente muscular. ¿Qué tan intenso es el dolor lumbar? De acuerdo con el tipo de lesión, el dolor puede ir de leve a severo y puede fluctuar al estiramiento o movimiento, cosa que con el dolor renal no sucedía. Sin embargo, hay circunstancias en donde el dolor es severo en el primer instante, como lo ocurre en el lumbago. Aquí, la persona queda totalmente perpleja del dolor. La lumbalgia,
o lúmbago se define como un dolor que se localiza en la zona baja de la espalda, entre el límite inferior de las costillas y la zona glútea, según señala la Sociedad Española de Reumatología. La cronicidad de este dolor va a depender principalmente de la causa que lo origine. En la mayoría de los casos, ocurre por desgaste de los discos vertebrales, provocando que los nervios se encuentren adyacentes, se compriman y generen un fuerte dolor. En relación al dolor óseo, generalmente es producto a fractura de vértebras o forma irregular de la columna. Este aparece de repente y varía de moderado a severo, y mayormente empeora con el movimiento. ¿Cómo es el dolor lumbar? En algunas oportunidades puede ser sordo, es decir, mantenido e incómodo como sucedería en una lesión muscular. Mientras que las personas con dolor nervioso pueden experimentar una sensación de ardor o punzante que viaja a su vez a otras partes del cuerpo. Esto ocurre mucho en la ciática, el cual se define como un dolor intenso, producto a la irritación del nervio ciático, cuyo origen es en la parte baja de la espalda, para posteriormente dirigirse hacia la parte posterior de la pierna. Las personas desarrollan ciática cuando dicho nervio se pellizca o comprime, lo que provoca dolor ardiente en la parte inferior de la espalda, que se propaga a través del glúteo. Irradiación del dolor. Cuando el dolor es por una afección de un nervio, se irradia de forma diferente que el dolor renal. En el caso del dolor lumbar, se irradia hacia el muslo, la pantorrilla e incluso el pie. Este tipo de dolor es tan molesto, no tanto por su moderada intensidad, sino por su larga duración, volviéndose una verdadera incomodidad. Por otro lado, el dolor muscular de la espalda tiende a ser más localizado, sin propagarse a otras áreas del cuerpo. Atenuantes o agravantes. Como se mencionó anteriormente, este dolor se caracteriza por modificarse con el movimiento, o incluso al estar mucho tiempo en una misma posición como de pie o sentado. Por ende, se les recomienda a las personas tomar analgésicos y antiinflamatorios y evitar cualquier movimiento brusco que pueda empeorar la situación. Lo ideal para poder calmar el dolor es guardar reposo y acudir al médico de confianza por si el dolor persiste. Probablemente te indique realizarte una radiografía lumbar para ver las diversas estructuras óseas y demás elementos. Síntomas que acompañan el dolor lumbar. Para concluir acerca de todas las características del dolor lumbar y poder apreciar bien las diferencias entre el dolor renal, es importante mencionar cuáles son los diversos síntomas que trae consigo un dolor de espalda. Estos síntomas pueden variar entre una persona y otra. Los más importantes son los siguientes: dificultad para caminar, debilidad en una o ambas piernas, entumecimiento u hormigueo en la espalda, dolor agudo y punzante en el cuello, diarrea o estreñimiento. ¿Hay grandes diferencias entre el dolor renal y el lumbar? Y la respuesta es un rotundo sí. Como acabas de escuchar, a pesar de que la ubicación es muy parecida, cada uno posee diversas características que lo identifican, como lo es la intensidad, el carácter e irradiación. De igual forma, es importante que acudas al médico para que te oriente y te indique los estudios pertinentes para buscar realmente el problema, ya que recuerda que en la mayoría de las veces, todo no se ve a simple vista. ¿Qué dolor es peor? Con lo antes expuesto, se puede responder esta pregunta. Vale la pena recordar que el dolor de espalda se presenta más a menudo que el renal, pero eso no quiere decir que es más tolerable. De eso dependerá mucho de lo que esté causando el dolor,
ya que el dolor lumbar puede llegar a ser tan insoportable como el renal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el lumbar suele ser más leve, porque son originados por un mal movimiento o posición extenuante. En cambio, para producir un dolor renal, tendrán que haber pasado ciertos aspectos que por lo general son menos comunes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cuáles son las diferencias entre un dolor lumbar y renal. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.